a que decir los ahora. los gobiernos regionales y los gobiernos locales destinen no menos, obligatoriamente no menos del 1% para mejoramiento de obras, Antes decía inversión. hasta el 1%. Así es. Ahora Y dice, eso ahora va era, a decir no menos del 1%. Exacto. Ahora, pero, O sea, pero esto hemos está pasado de sacarle la incondicional, vuelta a ¿verdad? la ley. Por eso nosotros decimos, hecha la ley, no hay trampas, y ahora va a ser obligatorio y no menos del 1%. Ahora, Eso no- Aún estando la norma, por supuesto, tenemos mecanismos de fiscalización, de control, de exigencia, de protesta, de exigirle a la autoridad, decirle, oiga, esta norma te obliga. Si no hay la norma, vaya, sigue la fiesta y que los discapacitados vean cómo sobreviven en esta nada amigable sociedad nuestra. Señor Víctor Hugo Vargas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Mi estimado Manuel, muy buenos días y un saludo a toda la amplísima legión de oyentes de Exitosa a nivel nacional. Hace un par de días. Una cuestión previa, mi estimado Manuel. Mira, es muy importante lo que tú nos estás diciendo y lo que estás poniendo en evidencia, algo que ya hace muchos años el colectivo de personas con discapacidad lo viene reclamando siempre, pero hay un tema que creo que desde la comunicación, los comunicadores y todos, tenemos que empezar a cambiar. Se dice Exitosa. Persona con discapacidad, no discapacitado, mi querido Manuel. Y correcto. Eso es muy importante porque decir discapacitado es una palabra ofensiva, peyorativa y sobre todo que hace que el tema está solo en la persona. Y el tema no está en la persona, está en la sociedad esa que no está configurada. Así que, mi estimado, muchas gracias. Empecemos a transformar ese chip. Persona con discapacidad, por favor. Personas con Y aquí discapacidad. dispuesto a contestar todo lo que tú quisieras saber. Te agradezco, Víctor Hugo. Hace menos de una semana, 3 días, un poco más, quizá el 15, ¿no? Sí, el 15, hace 3 días. Un grupo relativamente grande de personas con discapacidad han ido al Congreso de la República y han reclamado en el Congreso que esta disposición que se ha estado repitiendo en los últimos años en el presupuesto general de la República se vuelva a incluir. CONADIS entiendo que está intermediando. ¿Cómo avanza este asunto para que no se borre de un plumazo este asunto del 1% que deben estar destinados para presupuesto a las personas con discapacidad? Desde la propia declaración del presidente de la República el 16 de octubre en una ceremonia por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el presidente, la ministra Claudia Moscoso y toda la gente que está vinculada a la temática de discapacidad, hemos venido señalando este problema efectivamente que no se incluyó en el proyecto de ley. Pero hoy ya está en la mesa de los congresistas la fórmula legislativa que además, te comento, desde el Ministerio y el CONADIS hemos mejorado, porque antiguamente se ponía que el presupuesto debería hasta el 1%, y eso era un engaña muchachos porque los municipios y los gobiernos locales asignaban cosas mínimas, 10 soles, 100 soles, 1000 soles, cierto. Y eso con eso ya justificaban, pero nosotros, y por mandato del ministerio, hemos cambiado la fórmula. Ahora es que se obligue a no menos del 1%, no menos del 1%. ¿Cómo así? ¿Qué diría la fórmula exactamente, Víctor Hugo? ¿Qué es lo que va a decir ahora? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales destinen no menos, obligatoriamente no menos del 1% para mejoramiento de obras. Antes decía hasta el 1%. Así es. Ahora va a decir no menos del 1%. Exacto. Ahora, pero esto está incondicional, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, hecha la ley, no hay trampas, y ahora va a ser obligatorio y no menos del 1%. Ahora, ¿con qué congresistas se están comprometiendo, Víctor Hugo? Porque este tema que tiene que ver con las personas con discapacidad, desde el Ejecutivo me parece claramente que no se ha incluido esto en la fórmula, pero ahí dices una fórmula de corrección, de inclusión en el proyecto de presupuesto, que además tiene que discutirse y aprobarse ya muy próximamente, de quienes están recibiendo respaldo, CONADIS y las organizaciones que son muchas de personas con discapacidad. Sí. Te comento que ayer hemos estado precisamente toda una comitiva, toda la mañana, que ha sido parte de la discusión en la Comisión de Presupuesto, y hemos hablado con el congresista Luna. Hemos hablado con el congresista Alex Paredes, hemos hablado con el congresista
Camiche, que es el presidente además de la Comisión de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad. Él personalmente se ha comprometido, la congresista Marlene Portero, la congresista Francis Paredes, la congresista Katy Ugarte. O sea, hay un número importante de congresistas multipartidarios que están asumiendo esta tarea. Si sumamos, Víctor Hugo, y si sumamos esos respaldos, podemos encontrar que definitivamente sí se va a aprobar esa inclusión de esta... Mira, de esta disposición. Sí. Ojalá. Yo creo que sí, porque también la presión de la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad también están allí detrás, y esto es muy importante. Y tengamos presente que los avances en discapacidad en el Perú se han logrado gracias a esta conjunción de Estado y personas con discapacidad trabajando juntas. Perfecto. Muy bien. Excelente. Buena noticia. En medio de una mala. Así que es muy importante, Manuel, que tú, como un líder de opinión, la radio exitosa que toma estos temas recurrentemente, sigamos en esta campaña, por favor, porque la sociedad, el Estado debe entender. Y otra cuestión muy importante. Dígame. Ya pues, está en la norma, ya ha estado en la norma muchos años, pero lamentablemente los gobiernos regionales y los gobiernos no han locales, cumplido. Como tú hablabas hace un rato, tienen un nivel muy pobre de ejecución de los presupuestos y de asignación. Efectivamente, mucha del dinero se devuelve porque falta capacidad técnica para ejecutar, para hacer proyectos. Y el CONADIS, este año 2023, la Dirección de Fiscalización y Sanción y todas las direcciones de línea, el CONADIS y el Ministerio, vamos a trabajar directa y seriamente con los gobiernos regionales y locales, autoridades nuevas, para darles la asistencia y ayudarlos a ejecutar ese presupuesto y que no se pierda, y que las personas con discapacidad a lo largo y ancho de nuestro país sean debidamente atendidas. Tenemos que mirar, sin inclusión, sin atención a las personas con discapacidad, no hay democracia. No hay desarrollo de nuestro país. Además no hay democracia, porque la democracia es eso, la democracia es inclusión, que estemos todos igualados en derechos y oportunidades, y las personas con discapacidad que ya tienen una desventaja respecto a los demás, necesita equipararse, digamos, nivelar el piso para que, lógicamente, puedan tener un papel importante en la sociedad. Ha sido muy gentil, Víctor Hugo. Yo no tengo mucha confianza como tú la tienes, pero igual te digo, y yo no confío mucho en este Congreso, como de hecho no confío en el Ejecutivo que no ha puesto, pero cualquier momento somos tus socios, ¿ya? Nos llamas, nos insistes. A las personas con discapacidad, como yo, que estoy hablándote ahora, y a todo el movimiento les digo, tengamos la confianza que la presión que estamos haciendo, Ejecutivo desde el Ministerio de la Mujer y CONADI, sociedad civil, medios de comunicación como Exitosa y los líderes de opinión como tú, yo creo que vamos a lograr, porque no podemos seguir de esta manera, y el Congreso no tiene que ser tan indiferente a esta problemática que nos golpea la cara todos los días, por Dios. Es lo que esperamos, Víctor Hugo. Ha sido muy gentil. Víctor Hugo Vargas Chávar, director de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, que además me acaba de dejar una lección extraordinaria. Personas con discapacidad, no discapacitados. Correcto, muy bien. Víctor Hugo, gracias.